Hola gente, acá todos comemos, a todos nos gusta comer, pero la cocina no es solo alimento, es identidad, es historia. En el Perú, los fogones han sido testigos de migraciones, conquistas, más migraciones y también reivindicaciones. Hoy haremos un viaje desde lo más simple y milenario a lo más complejo y gourmet. Actualmente, la cocina peruana es una de las más reconocidas a nivel mundial. En Perú tenemos dos restaurantes reconocidos como los mejores del mundo, donde se utilizan ingredientes andinos y marinos con técnicas de cocción de vanguardia. Pero ¿cómo pasamos de esto a esto? Para este video tenemos como referencia a los siguientes libros. Mi Biblia, 14.000 años de alimentación en el Perú, del arqueólogo peruano Elmo León. Cocina peruana, historia, cultura y sabores, de Sara Beatriz Guardia. La cocina de los incas, de Rosario Olivas Weston. ¿Podemos conocer la historia del Perú a través de la comida? Cocinar es quizás lo que más nos diferencia de los demás seres vivos. Para científicos como el primatólogo Richard Bachman, la cocina contribuyó mucho a la evolución humana, incluso desde mucho antes de lo que se cree. Desde los albores de la humanidad, la búsqueda de alimento ha hecho que los humanos se trasladen de un lugar a otro buscando sustento. Es así que hace 20.000 y 18.000 años, los primeros humanos llegaron a este continente por ese tiempo ignoto. En Perú tenemos restos de presencia de seres humanos desde aproximadamente más de 14.000 años, que consumieron gran variedad de productos vegetales y animales, gracias a la rica biodiversidad de nuestro mar y a la variedad de climas costeros, andinos y amazónicos. Entre los más antiguos tenemos ají, calabaza, ciruela del fraile, frijol, algarrobo, maní, oyuco, papas, animales como las vicuñas, guanacos, anchovetas, sardinas, lornas, venados, patos, etc. Incluso megafauna, como los megaterios e impidiones, hallados en cuevas como la de Ichimacay con una antigüedad de 14.600 años. Hace entre 10.000 y 5.000 años atrás se empezaron a domesticar los primeros animales y plantas. Tubérculos como papas, oyucos, camotes, mashua, arracachas, cereales como el maíz, la quinoa, la cañigua, la kiwicha. Frutas como la guayaba, que es quizás la fruta más consumida en la costa del Perú prehispánico. La palta o aguacate, lo cual sugiere comunicación con Mesoamérica. La lúcuma, muy preciada por su sabor, textura, rendimiento, y porque su madera era también usada como combustible. El cacao, originario de la Amazonía de Ecuador y Perú, usado por las culturas amazónicas para comer su pulpa y hacer bebidas alcohólicas, mientras que en Mesoamérica se usaron sus semillas fermentadas para hacer el chocolate. Dame like si quieres la historia del chocolate. Y mi favorito, el ají. ¿Qué sería de la comida peruana sin el ají? Ají panca, ají limo, ají amarillo, rocoto, ají arnaucho, ají de mono, cacho de cabra, carapita y muchísimos más. Especias y hierbas aromáticas. La sal era usada también para conservar carnes y se consumía en forma de bloques que se lamían para salar el paladar, y no la comida, y era pasado de boca en boca. El achiote, hierbas como el huacatay y el chincho, animales como alpacas, llamas, cuyes, patos, etc. Pero sobre todo gran variedad de pescados como la anchoveta, sardinas, están presentes en la mayoría de sitios arqueológicos. Se consumían frescas, secas y saladas para su conservación y traslado hasta la sierra. Se sabe que se consumían también llamas y alpacas, pero también era por su fibra para fabricar abrigos. Así que la mayor cantidad de proteínas provenía de los pescados y mariscos, que eran trasladados por todo el territorio. Por eso eran muy importantes las salinas, para extraer la sal y así conservar la comida. Hay registros de consumo de pescado como caballa y anchoveta, junto a sal y ají, con una antigüedad de 5.500 años, en Caral y otros sitios arqueológicos en adelante, lo que derivaría más tarde en nuestro ceviche. Las primeras formas de cocción de los primeros pobladores del Perú y América eran los hornos de tierra, como la pachamanca en Perú y el curantro en Chile. El registro más antiguo de esta forma de cocción en Perú está ubicado en el abrigo de Talarmarchay, en Junín, con una antigüedad de 8.000 años. Los asados directos al fuego. Cocción con piedras calientes, introduciéndolas en estómagos de algunos animales
o calabazas secas y duras usadas como ollas para preparar lo que más tarde serían los chupes y la carapulcra, uno de los guisos más antiguos del Perú. En aymara significaría cocido con piedras calientes. También tenían métodos de conservación como el salado y el deshidratado. Entre otras costumbres culinarias tenían el uso del batán para moler diversos alimentos y preparar algunas salsas. También había ralladores para preparar humitas. Ya con la introducción de la cerámica se facilitó la cocción de los alimentos. Se consumieron locros, guatias, pachamancas, carapulcras, cancha con mote, charquis, patasca, palomitas de maíz. Así es, las palomitas de maíz se comen en América desde tiempos inmemoriales. Por acá era conocida como pisancaya, laguas, rocros, rucrus. Después evolucionarían en los locros, con sus variedades en cada región de cada país, apis, máchicas, chichas. Muchos de estos se seguirían consumiendo en el verano. Algo muy importante para muchas culturas y civilizaciones alrededor del mundo es que la comida dejó de ser solamente fuente de nutrientes para sobrevivir y pasó a ser algo más. El historiador Felipe Fernández Armesto, en Historia de la Comida, sostiene que la cocina sufrió 8 grandes revoluciones. La segunda, rito, magia y simbolismos. Se le dio a la comida significados religiosos, sociales, culturales y medicinales. Y esta parte del mundo no fue la excepción. Alimentos como el maíz, que era un alimento sagrado, símbolo de abundancia. La chicha de jora, ashua o ajja, líquido sagrado que unía hombres y dioses. También usado en fiestas comunales y para cerrar acuerdos entre jefes de comunidades. El masato en la Amazonía, bebida a base de yuca muy importante en la cosmovisión amazónica. Según muchos cronistas, muchos pueblos andinos no bebían agua cruda. Su consumo traía desgracias y enfermedades. Se hidrataban con chicha que había de diversos insumos, como quinoa, maní, molle, maíz, etc. Y de diferentes graduaciones alcohólicas. Obviamente, la chicha que se bebía a diario, con poco o nada de fermentación. Las más fuertes y mejores eran para las festividades y celebraciones religiosas. La quinoa, considerada madre de todos los granos. El ají, muy importante para muchas culturas de toda América y el Perú, de gran valor religioso, usado en ritos en forma bélica, medicina y como castigo para criminales. Se encendían hogueras de ajíes secos, se prendía fuego y se colgaba al sentenciado boca abajo para que se ahogue con los humos cáusticos del ají. Uno de los hermanos Ayar se llamaba Ayar Uchu. Uchu significa ají. Las papas, las de las formas más raras, eran consideradas especiales. La hoja de coca, etc. O el uso del San Pedro, un cactus con propiedades psicoactivas, con el que los sacerdotes de algunas culturas se metían un viajezazo para entrar en contacto con sus deidades. Y cómo olvidar el uso ritual de la pachamanca y la guatia, para rendir homenaje y agradecer a la Pachamama y otros apus en agradecimiento por las cosechas. Tan importante era la comida para los pueblos prehispánicos que los representaron en diferentes cerámicas y telares, como por ejemplo, la búsqueda de una nueva ruta a las Indias por Cristóbal Colón no buscaba solamente oro y piedras preciosas, sedas y joyas, también buscaba especias, como pimienta, clavos, nuez moscada, azafrán, muy apreciados en Europa para que la comida sepa mejor. Es así que en 1492 llega Colón a América. Y con él no solo llegan aventureros, conquistadores crueles y evangelizadores, también nuevos animales, plantas y nuevas formas de cocinar. Y lo digo así porque todo mestizaje tiene un lado traumático, y no es tanto como que la influencia española llegó y en santo matrimonio se unió con lo andino y surgió la comida peruana. Antes de seguir, es importante resumir las influencias de la cocina española. Las tierras de España y la península ibérica estaban pobladas por celtas, godos, íberos, vascos, que luego fueron invadidos y dominados por los romanos. Y estos tenían influencias culinarias de los griegos, como el consumo de aceite de oliva, carne de cordero, zanahorias, lechugas, quesos de cabra. Los romanos con el uso de embutidos, vinagres, miel y ensaladas. Pero sin duda el mayor mestizaje e influencia gastronómica se dio con los árabes. En el año 711, Rodrigo, el último rey godo, fue vencido y los árabes dominaron Andalucía y gran parte de la península ibérica. Durante 800 años dominaron España, ejerciendo gran influencia cultural y gastronómica, con influencias bizantinas y persas. Llegó a esas tierras sus técnicas de cocción
y el uso de carnes picadas, yogur, más hojaldre, ensaladas de lechugas, espárragos, coles, purés de habas y garbanzos como el hummus. Alcachofas, berenjenas, espárragos, granadas, albaricoques, melón, naranjas, limones, dátiles. El arroz, que ya se consumía en España, pero con los árabes tuvo un gran impulso y se empezó a consumir cocido con leche, miel y canela. Los encurtidos y técnicas de conservación como el escabeche. Desde el año 1301 los árabes empezaron a perder poder y en el año 1492 pierden Granada, cuando los reyes católicos la incorporaron a Castilla, que es el año cuando Colón llega a América. Solo 40 años después llegarían los españoles a Perú. La llegada de los españoles a América y al Perú fue un evento tanto maravilloso como traumático y violento. En lo que respecta a la cocina, empezó un mestizaje de diversos productos para cada lado. Algunos fueron aceptados rápidamente y otros fueron vistos con desconfianza por ambas partes. Los españoles trajeron consigo nuevas plantas y animales, como el trigo, la cebada, el arroz, cebollas, ajos, caña de azúcar, limones, higos, la vid, o sea, las uvas, sandías, toronjas, almendras, pasas, avellanas, menta, perejil, canela, pimienta, azafrán, nuez moscada, mostaza, anís, etc. Animales como pollos, vacas, cerdos, cabritos, codornices. Nuevas técnicas de cocción, freír, macerar, encurtir, jaleas y mermeladas. Postres como los alfajores, dulce de leche, buñuelos, que después se convertirían en picarones, arroz con leche, turrones o bocadillos como las empanadas, muy populares en Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú. Y con ellos, una nueva forma de ver la comida. Muchos alimentos perdieron su valor religioso y fueron reemplazados en el sentido religioso por el vino y la hostia, muy importantes en los ritos católicos. La chicha de jora fue desplazada y prohibida porque los religiosos veían con malos ojos el consumo diario de esta bebida, consideraba que los volvía ociosos y violentos, y la prohibieron en el contexto de extirpación de las idolatrías, aunque más tarde sería revalorada nuevamente. Surgirían platos mestizos, producto de la fusión de productos andinos y españoles, como el ají de gallina, la causa rellena, el rocoto relleno, los locros. Los locros, un guiso andino con muchas variedades dependiendo la región del país de Sudamérica donde se consuma. Con los españoles también llegaron los esclavos africanos, que también influenciaron a la gastronomía. Platos como el anticucho, la chanfainita, el caucao, la fritanga, etc. La influencia francesa. En 1776, Francisco Serio inaugura en Lima el primer café, el Café Santo Domingo. En 1806, el cocinero del virrey Abascal, Giuseppe Coppola, funda la famosa Fonda Coppola, sí, fonda como la de Doña Florinda, ofreciendo comida francesa como signo de elegancia. Fue tan notoria su influencia que en el siglo XIX ya se habían habituado términos como chef, buffet, menú, mayonnaise, chantilly, mousse, quiche, bechamel, soufflés, parmentier. ¡Qué elegancia la de Francia! Pero quizás su aporte más importante fue las nuevas formas de hacer pan. Entre los años 1840 y 1895 llegaron desde Francia 54 panaderos, que trajeron el uso de masa madre, una fermentación más larga, hornos a vapor y esto dio como resultado panes de gran calidad, con una corteza crocante y suaves por dentro. Panes como el baguette, el brioche, el croissant, no sé cómo se pronuncia, croissant, cachito de mantequilla, como le quieras decir, y nuestro querido pan francés, que se le llama francés por la técnica que trajeron los panaderos franceses. Su influencia también se vio en la celebración de elaborados banquetes para personalidades del siglo XIX y siglo XX, como la inauguración del tren a Mollendo o como los banquetes en honor a Miguel Grau, uno en 1878 y otro en 1879. Algunos menús en francés y otros en español. La influencia italiana. Entre los años 1840 y 1880 llegó a Perú la más importante migración de italianos, desde la región de Liguria en Génova. Se dedicaron a actividades agrícolas y al comercio, trayendo consigo el uso de berenjenas, col, brócoli, acelgas, espinacas, zapallito italiano y albahaca. Y trayendo platos como el minestrone, que evolucionaría en nuestro menestrón, o la tripa alla fiorentina, que evolucionaría en nuestro mondonguito a la italiana gracias a la papa y al ají amarillo.
La salsa al pesto, que evolucionaría en los tallarines verdes. Tallarines verdes con apanadito, qué rico. El uso de pastas, las salsas ragu, mal llamadas boloñesas, también trajeron sus panes, uno de ellos el panetón. La influencia china. 3 de diciembre de 1854. Ramón Castilla decreta la abolición de la esclavitud. Y para suplementar la mano de obra barata, llegaron al Perú entre los años 1849 y 1874 la mayor cantidad de inmigrantes chinos al Perú. Muchos de ellos en pésimas condiciones y algunos en condiciones de semiesclavitud. Por eso digo que cada choque cultural no es color de rosa y muchas veces es traumático. A pesar de todo, muchos lograron salir adelante, volviéndose con los años comerciantes y dueños de puestos de comida. Su influencia está en el uso de verduras como el pak choi, frijolito chino, salsas como la de ostión, el sillao, técnicas de cocción nuevas como el saltado o salteado, nuevos tipos de pastas y la masificación del consumo de arroz. Platos como el arroz chaufa, sopa guantán, pollo chihuahua, canú guantán, minpaos y palabras como chaufa, chifa, taipá, la cocina japonesa. En 1889, a bordo del barco Sakuramaru, llegaron a Perú los primeros inmigrantes japoneses. Poco a poco fueron aumentando y en 1936 ya eran 36.000 japoneses, que poco a poco se fueron asentando en nuestro país, trayendo nuevas costumbres culinarias, existiendo dos tipos de restaurantes japoneses, los clásicos con comidas típicas del Japón, como la tempura, el sashimi, sukiyaki, yakitori, y los Nikkei, que es comida japonesa con insumos locales. Acá es donde el sashimi se juntaría con el ají amarillo y el rocoto y nacería el tiradito. El cocinero Humberto Sato, fundador de Costanera 700, indica que en el Japón existía una sopa muy consumida por los pobres. Eran fideos con sillao y cebollita china picada. En el Perú se le agregó tomate, tiras de ají amarillo, carne y surgió el tallarín saltado. Actualmente hay muchos restaurantes japoneses en Lima y el consumo de maquis de todo tipo se ha masificado. La cocina peruana en la actualidad. Desde finales del siglo XX, la cocina peruana empezó a ser más reconocida, con la cocina novoandina. Mezclaba productos andinos con técnicas de cocina modernas. Podría ser un risotto de quinoa a la huancaína. En 1994 se funda Astrid y Gastón, al principio con un enfoque francés, pero que después empiezan a ofrecer comida peruana con la misma calidad y presentación que la francesa. En los años 2000 el Estado empezó a promover campañas como Perú Mucho Gusto. Empieza el boom de la comida peruana, salen un montón de escuelas de cocina, ser chef estaba de moda. Aunque muchos nos metimos a estudiar eso sin saber el gran sacrificio que eso conllevaba. 2007, la comida peruana fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. 2010, muchos chefs peruanos como Gastón Acurio, Virgilio Martínez y Pía León Misha empezaron a aparecer en las listas de los restaurantes y chefs más reconocidos del mundo. 2014 y 2015 son declaradas Patrimonio de la Nación las chicherías y picanterías de Arequipa, Piura, Cusco, Tumbes, Lambayeque y La Libertad, por iniciativa de la investigadora Isabel Álvarez Novoa y su equipo. Y restaurantes como Central de Virgilio Martínez y Maido del chef Misha han recibido el premio al mejor restaurante del mundo. Actualmente el Perú ha recibido la migración venezolana, con platos como arepas, tequeños, pabellón criollo, cachapas, salsas como la guasacaca, empanadas venezolanas. Es solo cuestión de tiempo para que se fusionen y surjan nuevos platos. Bueno, como puedes ver, hemos visto la historia de la cocina peruana, llena de fusiones, migraciones, conquistas, prohibiciones, reivindicaciones. Espero que el video les haya gustado. Déjame un like, comenta, comparte y si te gustó mucho, déjame un rico y delicioso yape, pero sobre todo suscríbete. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.